Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director para España y además CEO Global de Solid Quality Mentors. En este módulo vamos a ver qué hay de novedades en cuanto a Workflow para SharePoint 2010. Quizá hayáis oído hablar de Windows Workflow Foundation. Esto fue introducido con el .NET Framework 3.0. Básicamente lo que hace es gobernar de un modo genérico, proporcionando la plataforma necesaria para crear flujos de trabajo que en principio habría que entenderlos como aplicaciones con una ejecución discontinua que tienen que cargar con ellas el estado en cada momento de la ejecución del proceso. Pensar lo siguiente, un workflow puede empezar precisamente con pedir una autorización para un determinado documento, pero la respuesta puede llegar en ese momento o muchísimo más tarde. Entonces, de algún modo, ese workflow tiene que mantener el estado en el cual se encuentra en cada momento, independientemente de la duración que haya entre llamadas. Luego, más adelante, a lo mejor llega la respuesta, el workflow tiene que seguir ejecutándose, llegando a otros varios pasos en paralelo o secuencialmente, y acto seguido tiene que volver a estar de nuevo como durmiendo, esperando a que lleguen esas respuestas. ¿Esto qué quiere decir? Que el estado, la gestión del estado en el cual se encuentra un workflow en un momento determinado, tiene que cuidarse muy precisamente. Hay que entender que estos flujos de trabajo son muy complejos de conseguir. Por supuesto, se puede hacer todo por programación si uno quiere, pero lo ideal sería basarse en Windows Workflow Foundation para poder conseguir los resultados que se necesitan sin necesidad de tener que acudir a herramientas de programación demasiado complejas. En SharePoint 2010 hay mejoras en los workflows que atañen a diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, empecemos por los usuarios finales, el usuario normal y corriente. Una de las cosas que se ha mejorado muchísimo en Workflow para SharePoint es la posibilidad de que ese flujo de trabajo se asigne no solamente a un elemento de una lista, sino a otros tipos de documentos o a otros tipos de elementos. Por ejemplo, a un site por completo. Esto hace que sea mucho más rico las posibilidades que tenemos en cuanto a funcionar con workflows dentro de SharePoint. Pensar lo siguiente, suponer que hay que hacer un nuevo contrato con un cliente, un banco, por ejemplo, va a asignar una hipoteca. Ese contrato lleva consigo un montón de documentos. Cada uno de esos documentos, en principio, tendrían que revisarse, tendrían que aprobarse. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho en SharePoint 2007? Posiblemente hubiéramos tenido que crear artificialmente un workflow para cada uno de esos documentos y de algún modo hacerlos depender entre sí para que luego el proceso se pueda considerar como finalmente terminado cuando todos los documentos se hayan terminado, lo cual era demasiado complejo. En este caso tendríamos dos opciones, o bien crear un workflow para el sitio en su conjunto, o bien crear un workflow para un nuevo tipo de elemento que es un conjunto de documentos, de tal modo que nosotros podamos considerar esos 15 o 20 PDFs que van a ser los documentos concretos que van a dar lugar a la petición de esta hipoteca, y cuando el grupo de documentos en su conjunto vaya siguiendo el proceso que nosotros queramos, vamos a estar procediendo con la aprobación o denegación de esa hipoteca. Dicho de otro modo, estamos asignando un workflow no a cada documento en particular, sino al conjunto de esos documentos que forman parte de esta petición de hipoteca. Por otro lado, otra de las cosas que se ha mejorado muchísimo es que en vez de utilizar el diseñador de workflow que viene con SharePoint, que bueno, tiene su funcionalidad más o menos adecuada, lo que también podemos utilizar es Visio. Y Visio ya viene con plantillas ya creadas específicamente para la creación de workflows. Esto hace que sea muy sencillo para el usuario final estar modelando su workflow dentro de Visio y luego simplemente pasarlo a SharePoint Designer si hiciera falta y terminar de definirlo allá. En cuanto al usuario avanzado, ¿qué tipo de mejoras hay? Pues se ha mejorado mucho las posibilidades de enlazar pasos de la programación del workflow. Anteriormente estas posibilidades están bastante limitadas y ahora posiblemente se abre el abanico de posibilidades en cuanto a cómo pasar de un paso al siguiente, qué tipo de condiciones hay que aplicar y demás. Además, utilizando el SharePoint Designer, todo este trabajo lo podemos hacer de una forma declarativa sin necesidad de hacer programación en absoluto. Otra cosa también que es bastante interesante es la posibilidad de modificar los workflows que ya trae el sistema de por sí, los que trae out of the box, como dirían los americanos. Entonces, esto sí que nos permite quizá poder hacer algo que sea más adecuado a nuestras posibilidades de negocio. Pensemos también en otra cosa. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un workflow para una lista concreta,
pero luego quisiéramos repetir el mismo tipo de workflow para otra lista distinta. En SharePoint 2007, pues no teníamos muchas más posibilidades que apuntar como hemos hecho el primero y replicar exactamente el tema para el segundo. Pero no hay el sentido de reutilización de workflows. En SharePoint 2010, en cambio, lo que podemos hacer con SharePoint Designer es grabar ese workflow como una plantilla y reutilizarlo para las siguientes listas o los siguientes elementos que queramos hacer. Es muy probable que para una organización determinada tengamos ya unas políticas definidas en cuanto a cómo se van a revisar los tipos de documentos, qué equipos hay para cada cosa y qué pasos establecidos ya tenemos definidos en nuestra organización. Por lo tanto, sí que es factible pensar que tendríamos de algún modo un workflow genérico que se aplicaría a la mayoría de las actividades y que luego, en cambio, para cosas concretas tendríamos que afinar más precisamente. En cuanto al desarrollador, la mejora más importante que se ha hecho en cuanto al workflow es simplemente el hecho de que tengamos los SharePoint Tools dentro de Visual Studio 2010 como realmente una de las posibilidades más que hay para desarrollar aplicaciones. Eso quiere decir que diseñar un workflow dentro de Visual Studio 2010 es tan sencillo o tan complicado como diseñar un web part o como diseñar cualquier otro elemento de programación dentro de SharePoint. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de generar eventos dentro del workflow, podemos tener notificaciones asíncronas. Eso es algo que nos da muchísima flexibilidad a la hora de programar. Por otro lado, también nada nos impide dentro de un workflow tener acceso a datos externos que puedan complementar lo que estamos haciendo. Poner por caso de que a lo mejor resulta que en un paso de un workflow determinado, para la aprobación de un contrato determinado, tengamos que hacer una llamada a nuestro ERP para comprobar que realmente este cliente, por ejemplo, está dentro de los límites de crédito que tiene establecida nuestra empresa para este cliente. Pues esto es algo que podríamos hacer por programación haciendo uso de datos externos. Como he comentado antes, una de las ventajas fundamentales ahora mismo es que los workflows no solamente se pueden definir para un elemento de una lista, como teníamos anteriormente, sino que hay otros targets, otros objetivos, otros puntos, otro alcance de este workflow. Por ejemplo, un sitio en su conjunto. De tal modo que si quisiéramos hacer cualquier cambio en el sitio o en cualquiera de sus elementos, Workflow podría lanzarse, podría detectar qué cambios se han realizado y en función de eso llamar concretamente a qué pasos habría que elegir para poder completar el proceso. Por otra cosa, también hemos comentado que Visio viene ya preparado con unas plantillas específicamente diseñadas para Workflow, con lo cual permite algo muy potente, que es empezar el diseño en un modo gráfico, en un modo conceptual en Visio. Una vez que lo tenemos ya bien definido en Visio, pero ya digamos que se nos ha quedado corto en cuanto a su funcionalidad, pasamos simplemente ese mismo diagrama a SharePoint Designer y ahí lo refinamos mejor aún. Y si aún así supongamos que no cumple completamente con nuestra funcionalidad y que realmente necesitaríamos añadir un poco más de programación más avanzada a este flujo de trabajo, lo que podríamos hacer entonces de SharePoint Designer, pasarlo a Visual Studio y que nuestros programadores terminaran de acabar el proceso como debe. En esta demostración lo que vamos a ver precisamente es pretender que somos un usuario final. No somos un programador, simplemente somos un usuario final acostumbrado a trabajar con Office y además que conoce más o menos Visio, sabe cómo crear un diagrama con Visio y vamos a aprovechar ese conocimiento para crear un workflow utilizando Visio, utilizando las plantillas que Visio nos proporciona para crear workflows en SharePoint. Hablando del flujo de trabajo, la primera novedad importante que debiéramos mencionar es que ahora con SharePoint 2010 podemos trabajar en su diseño utilizando Visio como herramienta primaria. De esta manera, si abrimos Visio, dentro del conjunto de stencils o plantillas de flowcharts, nos vamos a encontrar que entre ellas tenemos una que es Microsoft SharePoint Workflow. En este caso, lo que hacemos es, al crear un diseño, utilizar las herramientas que ya nos aparecen en los stencils que aparecen aquí a la izquierda. Como en la gran mayoría de los casos se trata de procesos secuenciales que van a tener un inicio y que van a tener un fin. Podemos entonces, por ejemplo, empezar a manipular condiciones o acciones dependiendo del tipo de diseño que estemos trabajando. Vamos a hacer uno muy simple, vamos a comparar un origen de datos aquí
y a este origen de datos luego vamos a aplicar de la comparación dos tareas, como podrían ser, por ejemplo, anotar algo en la lista histórica de este proceso de trabajo, de este workflow, cuando esté en ejecución. Podemos entonces, vamos a cambiar la vista para verlo completo. Vamos entonces a colocar aquí, por ejemplo, un nombre que nos permita identificar fácilmente el elemento. Esto es sencillamente a título informativo. Vamos a indicar que este elemento va a ser la pregunta, si es importante, un ítem en una lista, por ejemplo. Y luego vamos a tener dos anotaciones en el history list. Lo que vamos a hacer entonces es, utilizando la herramienta conector, conectar cada uno de estos elementos de manera tal que el proceso de trabajo nos quede como un flujo cerrado con inicio y con fin. Las dos tareas históricas van a ir directamente a la terminación. De esta manera entonces tenemos definido cuál es nuestro proceso. Aquí en el cuadro de consulta, lo que podemos hacer es agregar una condición, o mejor dicho, configurar la condición de si queremos que este extremo sea la salida por sí o la salida por no. Digamos en este caso que va a ser la salida por no. Este cuadro en realidad no lo necesitamos. Y esta otra salida va a ser la salida por sí. Entonces, nuestro log de histórico va a ser en este caso no es importante, y en el otro caso lo vamos a poner como que sí es importante. De esta manera entonces tenemos identificados cada uno de las acciones o pasos de nuestro workflow. Vamos a proceder entonces ahora primero a guardarlo sencillamente como un diagrama de vicio estándar, un BSD, pero además vamos a exportar este mismo elemento, o sea, en lugar de utilizarlo solamente como un archivo de extensión BSD, que es el que le corresponde a vicio, lo que vamos a tratar de hacer es exportarlo a otro formato que nos va a permitir manipularlo desde otras herramientas de SharePoint. Sin embargo, como vemos, aquí no existe una opción específica para exportar. Esta opción se encuentra dentro de Process y es una acción específica de los workflows de SharePoint. Veamos que aquí nos está informando que este workflow debe ser válido para exportación y vamos a ver cuáles son las resoluciones. Me dice que la conexión que está marcada como salida, cuál sería esta, que tiene el yes, y existe que un conector está conectado a más de un elemento. Esto está dado porque se nos ha agregado aquí ese elemento particular que apareció cuando yo accidentalmente hice un doble clic. Sencillamente entonces vamos a corregirlo. Luego de corregirlo procedemos nuevamente a la exportación. Vemos en ese diálogo que apareció repentinamente que ha validado el proceso y vamos a generarlo entonces como primer workflow. Este workflow generado como VWI me va a permitir luego exportarlo directamente desde SharePoint Designer. Bueno, tenemos aquí este elemento que se está exportando y que nosotros lo que vamos a hacer, ya vamos a cerrar Visio en este caso, es aplicarlo en esta lista que he denominado WFList1 y que ya tiene un ítem agregado. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar SharePoint Designer y conectarnos a este sitio. Cuando nos conectamos a este sitio, vamos a acceder a todos los elementos que están formando parte de este sitio en particular y entre ellos vamos a tener la posibilidad de acceder al conjunto de workflows o flujos de trabajo que este sitio ya tiene implementado. Como cualquier sitio creado desde las plantillas de SharePoint, existen varios de ellos como el Approval, el Correct Feedback, etcétera, y este que fue agregado en otra demostración. Vamos sencillamente entonces, utilizando las herramientas que encontramos aquí arriba,
a importar desde Visio y vamos a ir a buscar nuestro workflow. Se va a aplicar entonces sobre la lista que habíamos indicado. Hay que tener en cuenta que este proceso automáticamente me permite o definir que lo voy a asignar a una lista o definirlo como un workflow reutilizable en múltiples listas, y aquí lo que haría sería seleccionar el tipo de contenido, el content type, sobre el cual se aplicaría este workflow. Muy bien, entonces tenemos este workflow en proceso de importación y esto nos va a generar una superficie de diseño que es la que maneja el SharePoint Designer, pero que nos va a permitir entonces asignar el resto de los elementos que sean operativos para nuestro workflow. Esto podría ser, por ejemplo, asignarle un formulario de InfoPath o asignarle valores, etcétera. Entonces vamos primero a configurar cuál es el valor que queremos evaluar. Pero para esto necesitamos tener un valor que diga si efectivamente es importante o no. Por lo tanto, vamos a definir un parámetro para el formulario de iniciación de este workflow. En este caso, lo que vamos a hacer es agregar un parámetro que se va a llamar es importante, como ya veníamos diciendo. Opa, parece que es importante. Y le vamos a definir que este cuadro va a ser de tipo sí, no, o sea, una casilla de selección, cuyo valor predeterminado va a ser no. Hecho esto, entonces, podemos aquí preguntar por el valor, y el valor va a ser el que corresponda a ese campo que nosotros tenemos en Workflow Variables y Parámetros. Dentro de esto el parámetro es importante. Entonces, luego le asignamos si es igual o no, y el valor, en este caso, sí. Cuando esto suceda, va a caer en esta opción, que es la primera, y aquí le vamos a poner esto es importante, y en el segundo caso le vamos a poner esto no lo es. De esta forma, entonces, ya tenemos definido el workflow que fue creado con Visio, importado en SharePoint Designer, y SharePoint Designer ya sabe que esto va a estar vinculado con una lista en particular. Hemos definido los valores que van a servir para la iniciación desde el workflow, o sea, cuando lancemos el workflow, este valor, que podrían ser más obviamente, se va a solicitar para el inicio del workflow y a partir de allí va a tomar la conducta que indiquemos. Una vez que tenemos asignados estos valores, publicamos nuestro workflow, y esto lo que va a hacer es asignarlo, creando inclusive, como vemos, formularios XSN para poder capturar esa información que estamos definiendo, esa casilla de selección que hemos definido como primer parámetro. Y una vez que esté validado y publicado todos los elementos, vamos a ver que lo vamos a tener disponibles en esa lista sobre la cual queríamos operar. Venimos aquí, refrescamos la lista y vamos a ver de todos los elementos, y vamos a encontrarnos aquí, la lista y sus workflows asociados. Si vamos a List Settings, o aquí mismo, vamos a ir a List Settings para encontrarlo bien, vemos Workflow Settings, y aquí vamos a encontrar el workflow publicado. Entonces, este workflow nosotros podríamos indicar que, bueno, nos está indicando que tiene que ser personalizado desde un navegador, que no puede serlo, que tiene que serlo desde el SharePoint. Pero lo que sí podemos hacer, ya estando publicado este workflow, si volvemos a la lista, es que podemos lanzarlo para este elemento en particular. Y esto es así porque el workflow ya está asociado a la lista. Entonces, vamos a comenzar este workflow. Al lanzar el workflow, obviamente se nos va a presentar el formulario de InfoPath con la casilla de selección, y vamos a comenzar el workflow desde aquí. Se va a realizar el procesado de este workflow completo,
Y luego de esto lo que vamos a ver es el resultado en la lista histórica de este workflow. Vamos a analizar cómo ha quedado esa lista histórica. Si voy a List Settings y voy a Workflow y quiero ver la lista histórica, aquí debajo en Workflow Reports voy a poder acceder a informaciones acerca del propio workflow. Puedo buscar la lista histórica y encontrar el elemento. Lo que es crucial en este caso es que primero he diseñado el flujo o el proceso de trabajo en Visio y luego exportándolo desde Visio lo puedo importar en SharePoint Designer para asignarle valores, crear los formularios, indicar en qué lista se va a aplicar o en qué conjunto de content type se va a aplicar. Pero además que este procedimiento de exportación e importación también puede ser a la inversa. Yo podría modificar este elemento aquí, exportarlo hacia Visio desde aquí y luego en Visio, a través del menú Process, importar esta definición que está hecha con SharePoint Designer para poder verla gráficamente o remodificarla desde el entorno de Visio y así sucesivamente.